días. El día de hoy es un día muy importante para nosotras las mujeres en nuestro país, en el mundo. Es un asunto hoy el que vamos a tratar, un tema, una materia, como le quieran decir, de los más trascendentales para la vida de las mujeres. La vida de las mujeres, y me refiero en general a las mujeres de todo el mundo y particularmente a las mujeres de México, a las mujeres de nuestra ciudad, la Ciudad de México, que hoy va a gozar dentro de pocos meses de todos los derechos que se tienen reconocidos para las otras 31 entidades federativas del país, y por lo tanto este proceso democrático que se ha emprendido desde hace muchos años para lograr reconocer los plenos derechos de las mujeres y de los hombres de todas las edades que viven o que transitan por esta Ciudad de México. El día de hoy vamos a tratar justamente una de las materias más importantes que están inscritas precisamente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los derechos plenos de las mujeres, pero además tengo que inevitablemente mencionar que lo que hoy vamos a tratar en el Senado de la República le causa cierto escozor y urticaria a mucha gente, por desgracia. Y como este Senado es un Senado plural, es un Senado abierto, democrático, a un lado de este salón puede estar realizándose otro evento totalmente distinto, con una temática totalmente distinta a la que estamos tratando hoy. Yo quiero agradecer la presencia de cada una y cada uno de ustedes que están aquí. Me parece muy importante que en este 10º aniversario que se cumple de uno de las políticas públicas más trascendentales de la Ciudad de México, que la hace ser una de las ciudades, casi podría decir santuario, ¿sí? Una de las ciudades santuarios de nuestro país. Santuario porque en esta connotación que conocemos de las ciudades santuarios de Estados Unidos, que están enfrentando al gobierno ultraderechista de Donald Trump, que entre otras cosas se caracteriza por violentar permanentemente con todas sus acciones y políticas públicas que está intentando impulsar precisamente para agredir particularmente a las mujeres, los derechos que hemos logrado en los últimos años, en las últimas decenas de años, pues sí creo que es una referencia que le cae bien a la Ciudad de México definirla como una ciudad santuario. No solamente, por cierto, queridas compañeras, por la interrupción legal del embarazo, no solamente por eso, sino por otras acciones importantes que en la Ciudad de México se ha impulsado. El matrimonio igualitario, los derechos a adoptar por estas parejas que se casan o no se casan del mismo sexo, lo pueden hacer con toda la libertad. Las políticas públicas para el cuidado de los descuidos, que es algo muy importante y luego no se conoce mucho. Y así puedo decir una gran cantidad de cosas alrededor de lo que esta ciudad ha logrado. Ha logrado desde que es gobernada por la izquierda, y eso se nota. Quisiéramos que se hicieran más cosas, quisiéramos que no pasaran algunas cosas que observamos, que nos preocupa mucho, pero me parece que el día de hoy estamos muy contentas quienes estamos de este lado, porque la conmemoración de los 10 años que hoy se cumple de una de las políticas más importantes, que contra viento y marea, la gran discusión que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en función de dos controversias constitucionales, una emprendidas por la PGR y otra emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la antigua época, de la CNDH, pues resultó en una gran discusión en la Suprema Corte, que hoy todavía seguimos recurriendo a ella, seguimos viéndola, seguimos otra vez refrescando nuestra memoria de los debates importantísimos que se dieron, y sobre todo los debates doctos que se dieron para conocer todos los vericuetos de alrededor de esta materia, que no deja de tener, por supuesto, un enfrentamiento entre conceptos moralinos y conceptos científicos. Finalmente es eso. Y entonces, el gran problema que se ventila en esas discusiones, además
de dirimir científicamente la materia, ¿cuándo comienza la concepción? ¿Cuándo se puede determinar que eso que queda ya finalmente en los primeros días, las primeras semanas, se puede considerar una persona, etcétera, etcétera, etcétera? Pero también la otra parte del problema. Más de 1 millón de mujeres en nuestro país han sufrido los embates de realizarse abortos mal practicados. Ese es un asunto que tendríamos que estar ventilando permanentemente, porque en este santuario no tenemos ese problema, pero en otros estados de la República sí tenemos ese problema, que además enfrenta una doble moral. La doble moral. Las mujeres que tienen recursos van a las clínicas clandestinas y no tienen absolutamente ningún problema de salud. Regresan a la hora a su casa, a sus actividades y resuelven el embarazo no deseado que puede trastocar sus vidas. Pero por el otro lado tenemos una criminalización de la pobreza, porque las mujeres pobres son las que sufren el no tener las condiciones de acceder económicamente a este tipo de clínicas. Y por lo tanto, las repercusiones de hacerse abortos mal practicados nos lleva a que este problema sea la quinta causa de muertes de mujeres en nuestro país. Eso no se dice, hay que decirlo con todas sus letras. La quinta causa de muerte en nuestro país de mujeres en edad fértil es precisamente por abortos mal practicados, interrupciones que se realizan bajo condiciones extremadamente riesgosas, extremadamente inapropiadas y por supuesto en la mayoría de las veces, por eso es el resultado, por personas totalmente incapaces, no preparadas para poder realizar estas interrupciones. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que esas mujeres puedan contar sus historias, las que sobreviven y que quedan en muchas ocasiones mutiladas, quedan efectivamente con traumas, porque no hay una atención debida. Aquí en la Ciudad de México, y de eso nos van a hablar nuestras invitadas de lujo del día de hoy, que las 4 tienen una gran experiencia docta, de un trabajo de años, un trabajo que las ha llevado a tener un gran conocimiento de esta materia que hoy estamos tratando a 10 años del aniversario de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Yo agradezco de manera puntual, en primerísimo lugar, a Regina Tamés, Noriega, que ella es la directora general del Grupo de Información en Reproducción Asistida, que se le conoce, de reproducción elegida, pero también asistida, es que eso me alcanzó porque ese es otro tema que también hace GIRE, que la conocemos por sus siglas, efectivamente GIRE, que se ha dedicado justamente a sistematizar, es la organización no gubernamental que trabaja todos los días sin descanso para orientar, para informarse y orientar, para aprender de lo más novedoso y orientar, y sobre todo para transitar en el camino que nos lleve a quitarle todas esas telarañas, todas esas cosas enmohecidas que están oliendo a naftalina alrededor de esta materia y hablarnos con la verdad, insisto, a partir de una información veraz que ella se encarga, que GIRE se encarga de integrar. Si queremos cualquier información que trate sobre la reproducción elegida o asistida, por supuesto, hay que recurrir a la página de GIRE. Y yo agradezco mucho su presencia y sobre todo agradecer la importancia de su trabajo de GIRE. No se podía entender de otra manera el que la Ciudad de México, quienes fueron asambleístas en esa época, tuvieron una gran asesoría, entre otras personalidades y especialistas también de GIRE. Tenemos a la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la doctora Teresa Inchaustegui Romero, que también tiene una gran experiencia en esta materia, pero además ahora, además de ser una feminista académica con una gran trayectoria, hoy además
tiene y juega un papel muy relevante como parte del gabinete ampliado del gobierno de la Ciudad de México. Estamos pensando cómo le hacemos para que ya deje de estar en ese gabinete ampliado y forme parte del gabinete con funciones de autoridad allí con todos los demás secretarios. En eso andamos, pero que tiene una gran trayectoria precisamente como funcionaria desde ese instituto, desde este mecanismo de las mujeres en nuestra ciudad. Y por supuesto, a una de las especialistas que, miren, si queremos particularmente en esta materia conocer todas las investigaciones científicas escrupulosamente doctas para saber perfectamente bien cómo explicarnos todos estos vericuetos, insisto, y quitarle el olor a naftalina, es precisamente a Rafaela Schiavone Hermani, que le doy muchísimo, me da muchísimo gusto recibirla acá en el Senado. Bueno, pero además cierra este panel que la dejé al final porque ella sabe que tengo especialmente un gran reconocimiento. Somos socias de la vida, no podríamos estar de ninguna manera haciendo lo que hacemos, yo en lo particular, ella no me necesita, yo sí la necesito a ella, que es francamente, además de la especialidad en la materia, es toda la amplitud en el espectro de las causas de los derechos, del ejercicio de la garantía de los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad y multiculturalidad, y precisamente cierra esta presentación quien le tengo un gran reconocimiento, que pudo resolver algún asunto personal que tenía, porque sabía ella que era importante estar aquí, y yo le agradezco mucho a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos que esté acá con nosotras, y que le vamos a pedir al final, ya sé que no puede hablar mucho, pero al final le vamos a pedir que nos haga, desde su ronco pecho, nos diga lo que sé que tiene que decir alrededor de esta lucha. A ella no le gusta que digamos que es una lucha, pero ha sido un batallar permanente de todas las mujeres durante muchísimos años, haber logrado lo que hoy finalmente tenemos en la Ciudad de México, y tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Y fíjense lo que les digo, literal, tenemos que cuidarla a la ILE como la niña de nuestros ojos. Y ahorita vamos a entrar en materia y seguramente nuestras expertas de este lado nos van a decir por qué. En primer lugar, le voy a pedir a Regina Tamés que sea tan amable en tomar la palabra. Pues muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecerle como siempre la invitación, y es un lujo poder convocar con ustedes aquí en el Senado este evento, y bueno, a mis compañeras de panel, que son mujeres a las que conozco desde hace tiempo y respeto mucho, y a quienes les he aprendido. Muchas gracias por acompañarnos acá. Bueno, es increíble que ya pasaron 10 años, ¿no? Se siente como que apenas acaba de ser, desde aquel 24 de abril del 2007, en el que la Asamblea Legislativa, antes el Distrito Federal, despenalizara la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación por voluntad de la mujer. Es decir, es la primera vez que partimos de un esquema distinto, que es un esquema de semanas y no por causales, que es el régimen que tenemos en el resto del país. Se modificó el Código Penal y la Ley de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias. Ya empezó a fallar el inalámbrico. Estamos muy modernas, pero... Está bien. Bueno, y estas modificaciones, aunque fueron modificaciones legales, lo cierto es que transformaron una conducta que antes era una conducta considerada delictiva, es decir, un delito, en un servicio de salud legal y seguro para todas las mujeres. Hoy no queda duda que las mujeres tienen un derecho y que las autoridades tienen una ley que las respalda para poderlo ejercer. Sin embargo, la lucha por la despenalización del aborto inició en 1973 con la presentación del primer proyecto de ley sobre aborto de la coalición feminista, y fueron más de 30 años después que se logró este reconocimiento de la autonomía de las mujeres para decidir frente a un embarazo no deseado. El cambio normativo, sin duda, tuvo que estar acompañado de voluntad política, y esto ha sido un enorme beneficio para muchas mujeres. Les voy a hacer
un breve recuento de las cifras más relevantes de estos primeros 10 años de esta política pública. No son datos de GIRE, son datos de la Secretaría de Salud que GIRE ha sistematizado. De abril del 2007 a febrero del 2017 se han practicado un promedio de 174,000 interrupciones legales del embarazo. El procedimiento más usado es el aborto con medicamento. En 2008 se usaba en 46% de los casos y en 2017, este año, hasta en 75% de ellos. Es decir, la gran mayoría es aborto con medicamentos. En 10 años, el rango de edad de las mujeres que acceden a la ILE ha permanecido estable. Entre el 6 y el 7% se realizan a menores de 18 años y el grupo de edad más alto de mujeres es de 18 a 24 años, con un porcentaje entre el 45 y el 47. El programa de ILE empezó operaciones en 14 de los 23 hospitales generales y materno-infantiles. En 2017, el servicio de ILE se brinda en 13 unidades médicas, en las que se incluyen 4 centros de salud especializados en servicios integrales de salud sexual y reproductiva, que son el Beatriz Velasco de Alemán, Santa Catarina, el Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica México-España. Recordemos que los servicios son gratuitos y no se requiere residir en la Ciudad de México, es decir, cualquier mujer, independientemente de dónde resida o de dónde provenga, tendrá acceso a este servicio de manera gratuita. Es por ello que las mujeres de otros estados acuden a esta ciudad para pedir estos servicios y la gran mayoría vienen del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, de Jalisco, de Querétaro y Michoacán. A pesar de que la despenalización del aborto en la Ciudad de México ha sido muy positivo para la vida y la salud de las mujeres, evidentemente los retos siguen presentes y tenemos que seguir trabajando. Yo mencionaría que uno de estos principales retos es la falta de reconocimiento de las adolescentes como sujetas plenas de derecho a establecer como requisito para la ILE el acudir con un representante legal o un familiar. Esto es algo que debería, digamos, de no existir porque sabemos que muchas de estas menores en algunos casos incluso han sufrido una agresión sexual y lo que menos quieren es acudir con un familiar. Esta medida resulta inadecuada y contraria a la ley de víctimas, además, que establece que las adolescentes mayores de 12 años pueden decidir sin necesidad de contar con una autorización de la madre, padre o tutor, tal como lo establece también la norma 047. Que esta norma habla de la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, en el sentido de que la ausencia de responsables legales de los menores de edad no justifica la negativa de brindar atención médica en caso de urgencia, y la ILE es considerada un servicio de urgencia. No estoy tratando de amargar ni de no festejar porque la celebración es algo que me llena de orgullo y felicidad, pero también esto nos hace pensar en qué más podrían tener las mujeres y qué tendríamos que tener desde las organizaciones, que es el papel que hoy me toca jugar, en mente para poder blindar estos servicios de ILE, para que no haya marcha atrás, como decía la senadora, cuidar a la niña a los ojos, pero también poder pensar en qué está haciendo falta ahora que ya tenemos 10 años de experiencia y que conocemos cuáles son las necesidades de las mujeres. El periodo de 12 semanas, sin duda es extraordinario, pero a veces resulta insuficiente, justamente porque las necesidades no necesariamente se acaban en la semana 12. Sabemos que los lineamientos de la Ciudad de México incluyen los servicios de salud para ILE hasta la semana 20, cuando se están determinados supuestos como violencia sexual, cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, cuando hay malformaciones incompatibles de la vida. Pero lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que incluso se debería de ampliar este periodo. Y otra situación importante es que no todas las instituciones de salud designadas para la realización de interrupciones contemplan la obligación de contar con un médico no objetor en los distintos turnos para poder facilitar el acceso al servicio en forma adecuada, responsable y oportuna, evitando con ello demoras, desplazamientos, pérdidas de tiempo y reinicio de la solicitud de la ILE y exponiendo a las mujeres a que no se les atienda, se les revictimice, se discrimine o maltrate. Aunado a esto, todavía existe un fuerte estigma y hay funcionarios y funcionarias que anteponen sus creencias personales
frente a las creencias que tienen, sus creencias personales frente a lo que dice la ley. Y acá es evidente que es muy importante que exista la objeción de conciencia, es parte del ejercicio de la libertad de conciencia, que es un derecho humano, pero es importante también que se sepa cuál es la legislación y que esta objeción no es institucional y que debe de haber siempre un médico que pueda brindar el servicio para las mujeres. En el caso de las unidades médicas de primer y segundo nivel, no existe necesariamente un protocolo específico para referir a las mujeres de manera adecuada, oportuna y responsable a las unidades médicas designadas justamente para la ILE. Y finalmente, creo que es muy importante señalar que, pese a todos estos retos que yo estoy recalcando, lo que pasa en la Ciudad de México, la Ciudad de las Libertades o el Santuario, como ahora bautizó la senadora, no es lo que pasa en el resto del país. Esto es un micromundo, esto no representa a México y el Estado mexicano sigue estando en deuda con las mujeres, ya que el resto del país tiene una legislación restrictiva. Cada entidad, como saben, incluye en su normativa penal distintas situaciones en que la mujer podría o no ser perseguida si se practicara un aborto. Y esta situación ya se la ha hecho saber a Naciones Unidas y a la OEA, y de hecho han recomendado a México que cambie su legislación, al menos para homologar que haya las mismas causales en todos los estados. Obviamente el estándar tendría que ser el más alto para que cese la discriminación en contra de las mujeres, porque no es posible que dependiendo en dónde estés parada y dónde vivas, se te amplíe el margen de derechos o se te reduzca este margen de derechos. Solamente el aborto por violación es legal en todo el país, pero incluso en estos casos, una mujer o una niña adolescente que requiere este servicio está en un supuesto legal que debería de poder acceder al servicio, y lo que vemos en la realidad es que es de difícil acceso. Creo que tenemos que empezar a trabajar en que esta situación de aborto por violación, que no es menor que sea legal en todo el país, porque es sumamente importante, sabiendo los índices tan altos que hay de violencia contra las mujeres, y muchas veces como consecuencia de estas agresiones hay embarazos no deseados e impuestos. Es importante que se cumpla con la normativa. Como les decía, creo que es muy importante que en esta diversidad y esta pluralidad del país se puedan respetar los pensamientos de quienes creen que el aborto debe de ser legal, quienes no, pero un Estado laico que es garante, que tiene que ser garante de los derechos de las mujeres, no pueden como funcionarios públicos anteponer sus visiones personales, y eso es lo que vemos en los casos que acompañamos desde Gire. Un funcionario público dando su opinión personal, buscando excusas y obstáculos para que estas niñas que han sufrido una agresión sexual, muchas veces en manos de familiares, como señalaba, no puedan interrumpir el embarazo. Esta es una discusión que se va a ver de manera muy pronta en la Suprema Corte, porque está una acción de inconstitucionalidad se fue presentada para impugnar la norma 046, que es la que garantiza este servicio, y creo que es muy importante que la ciudadanía conozca que no se está despenalizando el aborto, aunque sería lo que debería hacer el Estado, pero en este caso se está hablando de cómo podemos facilitar para que todas estas niñas y mujeres que vivieron una agresión sexual puedan sin trabas poder acceder a la interrupción en este supuesto. La norma ha sido modificada por la Secretaría de Salud para homologarla a la Ley de Víctimas, y lo único que hace es decir, no tienes que presentar una denuncia, que la denuncia es un derecho, no es una obligación. Si tú quieres denunciar, estás en tu derecho. Si no quieres denunciar, lo que tienes que hacer es ir directamente al servicio de salud. Es decir, no porque no denuncies, no tienes derecho a la ILE. Son dos caminos diferentes que pueden correr por vías paralelas, pero una mujer puede decidir no denunciar por 20,000 razones que se nos pueden ocurrir, porque cada cabeza es un mundo, pero de todas formas tendría la posibilidad de pedir un aborto legal. El médico va a estar protegido porque hay una declaración jurada en donde la mujer, como protesta de decir verdad, establece que fue como consecuencia de una agresión sexual este embarazo, y así el médico queda protegido que si llegara a haber indicios que no fue así, la mujer mintió, que deberíamos de siempre creer en el testimonio de las mujeres, pero si hubiera esta situación, no es el médico el que incurriría, digamos, en una falta, sino es la mujer a quien se le iniciaría un proceso penal por falsedad en declaraciones. Creo que falta mucha información. Yo leo que hablan de la NOM y es como, ahora todas las niñas van a poder tener acceso al aborto.
Bueno, sí, con ciertos requisitos, de una manera responsable, con una consejería profesional. Es decir, pensemos por qué las niñas y las adolescentes o las mujeres que viven una agresión sexual, que creo que es un tema que no está documentado, cómo el incremento de la violencia en este país así ha tenido también una repercusión en las agresiones a las mujeres. ¿Por qué tendría que verse revictimizada frente al servicio de salud si lo que quiere es poder terminar ese embarazo a pesar de que además ya sufrió una agresión sexual? Creo que habría aquí una invitación para que nos informemos qué es la NOM y podamos también dar insumos a la Corte. Termino diciendo, festejemos este extraordinario aniversario de la despenalización en la Ciudad de México. Es un gran logro, que incluso es un logro a nivel latinoamericano prácticamente único, aunque después viniera Uruguay, la Ciudad de México estuvo a la vanguardia. Pero celebrémoslo también sin olvidar a las mujeres que aún necesitan abortos y que siguen sin tener acceso. La ley debe permitirles esa libertad y no convertirlas en delincuentes. Si creemos que las mujeres somos claves en la democracia en nuestro país, empecemos por respetar esa decisión íntima y personal de continuar o no un embarazo y confiemos en que somos capaces de decidir qué es lo mejor para nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, doctora Teresa Inchaustegui, si es tan amable. ¿Ya se puede por este Sí se puede. micrófono? Ok. Bueno, muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña por esta invitación de estar aquí, además en un panel de lujo con estas mujeres todas que son, en el caso de Regina, pues una joven muy capaz y muy promotora de todos los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos de las mujeres a través de GIRE, que hace una labor invaluable, de Rafaela también, que es un talento y una gran aliada en todos estos temas, y por supuesto Marcela, nuestra querida Marcela, que es también un vertedero de propuestas, de ideas, de imaginación, de conocimiento. Pues bueno, Regina habló como hacedora de política pública, así que voy a tener que hablar yo como feminista. Entonces, bueno, a mí me parece que esta ciudad santuario que muy bien caracterizó Angélica, pues es una ciudad en donde el derecho y la plena autonomía de las mujeres está reconocida, sobre todo en su cuerpo, ¿no? Que es la primera propiedad del sujeto moderno, ¿no? Cuando el Estado moderno reconoce al individuo como un sujeto pleno de derechos, pues es un sujeto que puede hacer uso pleno de sus facultades y de su cuerpo, puede alquilar su cuerpo para trabajar asalariadamente, puede ir y moverse, pues tiene el derecho a la movilidad, tiene derecho a todo, pero resulta que a las mujeres no nos consideraron esos derechos, y aún hoy, a pleno siglo XX, el hecho de que sobre el poder reproductivo de las mujeres a través de sus úteros esté sobrepuesto otro poder que no es el poder sobre su cuerpo, como podría caber para cualquier sujeto. Los hombres son propietarios plenos de su cuerpo, y a nadie se le ha ocurrido plantear que se prohíba la eyaculación porque ahí va la semilla de la vida, ¿no? Millones. ¿Verdad? O sea, a nadie se le ha ocurrido decir eso, pero en cambio se ha apropiado el Estado del útero de la mujer para decir cuándo, cómo y cómo ella se puede reproducir, y además para plantear un supuesto de que la labor por antonomasia de la mujer, el papel por antonomasia de la mujer es reproducir la vida, y en tanto ese mandato natural no puede ser revocado por nadie. Y eso es parte incluso del prejuicio médico que pesa sobre el tema del ejercicio de este derecho, y que hace
que muchos en su libertad individual, en su objeción de conciencia, digan que no, ¿verdad? Pero es un poder, ¿no? Como dice Rita Segato, es el poder del Estado en el útero de la mujer, ¿no? O sea, es un territorio corporal conculcado por el Estado, ¿no? A través de esa restricción a que ella decida con pleno juicio moral, como lo tiene, con plena libertad, en qué momento se hace mamá, en qué momento da ese paso. Entonces, porque además, bueno, pues en esta dicotomía moral en el que también por razones de género nos ha colocado el Estado moderno, mientras los hombres tienen que probar continuamente y a cada segundo que son fuertes, dominantes, valerosos, potentes, ¿no? Las mujeres tenemos que probar a cada segundo y con todo, con Raimundo y todo el mundo, que somos morales, ¿no? Que somos honestas. Porque una mujer, en el prejuicio médico, en el prejuicio incluso de la justicia, una mujer que aborta es una mujer inmoral, ¿no? Algo está haciendo mal que quiere abortar, ¿no? Y entonces ahí viene la prohibición. Entonces, por eso en la Ciudad de México, con esta larga lucha de la que habla Regina desde 1973, ¿no? Que se comenzó a plantear, pues se llegó efectivamente a un esquema muy inteligente, estratégico, a partir del cual salimos de esa dicotomía entre penal, entre crimen, pecado, a un tema concreto, práctico, ¿verdad? De todo el tema de las semanas, del proceso de gestación. Y bueno, creo que el hecho de que la mayor parte, creo que casi el 80% de los procedimientos de ILE que se han establecido en la Ciudad de México se hacen por procedimientos de medicamentos, ¿no? Es decir, la mayor parte de las mujeres que han llegado a solicitar este procedimiento, además de que son mujeres adultas de 18 a 25 años, han llegado antes de las 8 semanas. Y gracias a ello, pues ha sido posible un procedimiento muy expedito, o sea, muy pues eso, ¿no? Sencillo, expedito, no traumático como es el medicamento, y solo 3% ha sido con legrado después de 12 semanas y por cuestiones, otras situaciones. Entonces, sí me parece que dijéramos, el tema ligado también a lo que es el servicio del ILE a las adolescentes debería efectivamente quedar, si no a disposición de un familiar, sí de alguna persona cualquiera mayor de edad que firme, porque tiene que ver también el tema con la responsiva médica, ¿no? O sea, los médicos requieren que haya alguien mayor de edad que firme la responsiva médica. Ahora, no necesariamente tiene que ser un familiar, ¿no? Ahora, también nos coloca esta situación en el tema general de la política a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Las feministas decimos que necesitamos información sobre las alternativas para la contracepción, para elegir, efectivamente elegir cuándo embarazarnos, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, los caminos están abiertos, se requiere muchísimo más acción, promoción de los gobiernos y también del gobierno del Distrito Federal en términos de promover el conocimiento, la información de todas las formas para prevenir embarazos no deseados, sobre todo el embarazo adolescente,
que aunque la Ciudad de México no está en los primeros lugares en este problema, sí existe, y es un tema que quiebra la vida de las mujeres porque ni tienen la madurez orgánica para poder albergar y entrar en ese proceso de gestación, que es un proceso tan complejo que demanda tantas cosas del cuerpo huésped de la madre, como el tema de quebrar su posibilidad de adquirir conocimientos, educación, oficios, habilidades que efectivamente le permitan desarrollar una vida con autonomía económica. Al final el tema termina en siendo una cadena de transmisión de la pobreza, ¿no? Y eso es un tema que tendría que verse de esa manera. Y lo mismo este tema que los médicos no objetores en el servicio. Me parece que es este señalamiento que hace Regina, de que en todas las clínicas del gobierno de la ciudad debe de haber siempre, en cada turno, un médico no objetor. Iba yo a decir un México no objetor. También necesitamos un México no objetor para que pueda efectivamente transitar este derecho al pleno acceso. Me parece que esta legislación también, que se quedó atorada en la reforma a la ley de acceso, incorporando, dijéramos, todas las prescripciones que están establecidas en la norma 046, es de una importancia estratégica. Así que yo les recomiendo a mis amigas que para el próximo periodo electoral vayan a ser diputadas, que por favor no dejen de promover este cambio, porque efectivamente sí requerimos que lo que dice esta norma, que es una legislación de tercer nivel, ¿no?, como la norma 046, pueda pasar efectivamente a una legislación secundaria con toda la importancia que esto tiene, como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y que estas causales del aborto que están planteadas como producto de la violencia sexual, efectivamente sean al menos el piso de derechos parejo que tengamos todas las mujeres en nuestro país, ¿no? O sea, necesitamos un México no objetor, ¿no? Entonces, pues eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Bueno, continuamos con Rafaela Schiavone. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con este panel. Me siento muy honrada. Gracias, senadora, por la invitación. Al contrario, Rafaela. Yo voy a usar algunas diapositivas por mi perversión médica, pero también para facilitarme un poco el orden de las cosas que quiero decirles. No la estoy viendo aquí yo. ¿Ustedes la ven? Sí. Bueno, entonces me paro. Teóricamente debería ver aquí, pero aquí no se ve. Pero me voy a parar para ir un poco ordenando, insisto, los mensajes, porque si no, no paro de hablar. Y la que sigue, creo que las que me han precedido han dicho muchas cosas. Creo que el marco de lo que quiero comentar es un poco lo que sucedió en la Ciudad de México y lo que queremos que suceda en otros estados del país. Es este marco de la ley, pero también del acceso a servicio. Y lo que causa el aborto inseguro son las restricciones legales, pero también la falta de acceso a servicio. Y de nada serviría cambiar una ley si no se implementaran los accesos a los servicios. Y esto fue lo que sucedió en la Ciudad de México. Yo no me canso de repetir que fue una de las grandes revoluciones que vimos. Al cambio de la ley, inmediatamente siguió la implementación de servicios. ¿Qué se ha logrado? ¿Alguna reflexión para festejar estos 10 años? No sé si para festejar estos 10 años con ustedes en la ciudad y para llenarnos de entusiasmos para seguir adelante. Entonces, algunas reflexiones sobre lo que se ha logrado.
algunas reflexiones sobre cómo la ILE ha impactado en la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres de la Ciudad de México y algunas reflexiones retomando un poco los retos y los pendientes que ya han mencionado mis compañeras. La que sigue. En términos de qué se ha logrado, voy a hablar rapidísimamente de las mujeres atendidas, números y características, del tema de la adopción de tecnologías modernas, lo que ya se ha comentado aquí, la adaptación de espacios clínicos dignos, salir un poco de esta visión, de este mito del aborto clandestino, oscuro, sucio, ¿verdad?, que tenemos adentro y que nos siguen alimentando, lo que se ha generado en términos de investigación clínica y psicosocial localmente. Ya podemos decir lo que ha sucedido aquí en México y no tenemos que hablar solo de lo que ha sucedido en Europa, en Estados Unidos, de lo que ha implicado la legalización del aborto en otros países, podemos hablar de nuestra experiencia, la capacitación de los profesionales de la salud y el tema de la actualización y la alineación de procedimientos y lineamientos técnicos. También me gustaría subrayar y compartir esta página de la Secretaría de Salud, es una página relativamente reciente, y también la que sigue, un número telefónico, apúntenlo porque siempre es importante tenerlo a la mano, ¿verdad?, que nos puede dar información, algo sucedió, que para dar información a la amiga de la amiga, la prima de la prima, ¿verdad?, que siempre puede tener la necesidad de recurrir. Entonces, en esta página hay una línea telefónica, hay una serie de preguntas frecuentes para saber cuáles son los requisitos, dónde puedo ir, cuál es la dirección de la clínica más cercana, este tipo de información. Y también, si ustedes son curiosos y perversos como yo, pueden picar en estadísticas y tienen la información pública, la transparencia de la información pública de los procedimientos realizados hasta la fecha, la que sigue. Ya lo hemos comentado, estas son cifras de mayo 9. La semana pasada, la Secretaría de Salud nos dice, se atendieron poco más de 177,000 mujeres, de donde venían de la Ciudad de México 71%. Este porcentaje ha ido relativamente disminuyendo porque ha aumentado el porcentaje de las mujeres que vienen de los otros estados de la República, en especial casi el 26%, quiere decir más de una de cada 4 mujeres viene del Estado de México. Es decir, el Estado de México debería reflexionar seriamente sobre las necesidades de sus mujeres que no están siendo resueltas en su entidad. Todos los demás estados del país, todos han mandado, algunas mujeres han venido a realizarse el aborto legal aquí e inclusive de otros países. Y aquí lo pueden ver en azul la ciudad, en naranja el Estado de México y el resto de las entidades federativas. Aquí voy a ir muy rápido, pero han llegado mujeres de todos los niveles educativos, de todos los estados civil, aun cuando es interesante ver que el 53% son solteras y que la que sigue, el 34% no tenían hijos. Por un lado, el mito de que la que abortan son las mujeres jóvenes, no casadas, promiscuas, irresponsables, etc. Pero también es interesante de alguna manera ver cómo probablemente la ILE está representando para las jóvenes no casadas antes de su primera hijo una manera de regular su fertilidad, de iniciar más tarde su vida reproductiva y de alguna manera detener este proceso que vemos en todo el país, que es muy preocupante, el tema del embarazo adolescente y sobre todo el tema del embarazo en niñas menores de 15 años, en niñas muy chiquitas. ¿Cuál es? Ya lo hemos visto por grupo de edad, alrededor, este porcentaje no se ha movido mucho. Las niñas menores de edad, niñas y adolescentes menores de edad siguen representando a lo largo de estos años alrededor del 5-6%. El pico está en las mujeres en edad reproductiva y lo que ya mencionaba Tere, la gran mayoría, perdóname que te diga Tere, la gran mayoría de las mujeres acuden antes de la semana 9, es decir, son mujeres informadas
que llegan rápido y presumiblemente se atienden rápido. Y por supuesto que estas estadísticas nos dicen las que llegan, nos describen las que llegan, no nos describen las que no llegan y no, las que no son atendidas. Les voy a dar algunos datos. Interesante también la adopción de tecnología moderna, recomendada, ya lo han platicado mis dos compañeras. Aborto con medicamento, la gran mayoría, y aspiración manual endouterina. Estas son las tecnologías que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El legrado uterino instrumental, que es la tecnología que usa el resto del país para tratamiento del aborto incompleto, inclusive el aborto legal, los pocos casos que es una tecnología que la OMS dice que debería ya erradicarse, representa solo el 1.7% en este momento. Pero si vemos cómo se ha comportado en el tiempo, podemos ver aquí en rojito, ese legrado ha ido desapareciendo. Es decir, este 1.7% representa el porcentaje que se venía jalando al principio cuando se implementó el programa, y todavía un porcentaje del 25% utilizaba el legrado. Conforme se fue capacitando el personal, el legrado está desapareciendo y aumenta de manera significativa el aborto con medicamento, que implica la adecuación a las tecnologías, el empoderamiento de las mujeres, pero también refleja el hecho de que llegan de manera temprana, porque es cuando está más indicado el aborto con medicamento. Las clínicas son bonitas, son luminosas, tienen esta intencionalidad de comunicar un procedimiento limpio, seguro, también, digamos, quitar esas telarañas que tenemos. Ya se ve ahí, ¿verdad? Ya. Ok, bueno, pero entonces, lo que les comentaba, todo el cuerpo de investigación que se ha podido generar a partir de la experiencia local es muy importante, porque las mujeres latinas pueden comportarse de manera diferente de las mujeres anglosajonas. Necesitamos generar nuestra propia experiencia clínica. Y yo creo que es muy importante cómo la Secretaría de Salud ha ido adecuando la normatividad técnica de acuerdo a las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Ha habido 2 actualizaciones de los lineamientos técnicos. Inicialmente decían que solo los ginecólogos podían realizar los procedimientos, que solo en hospitales. Ahorita permiten al personal médico, no necesariamente especialista, permiten realizarlo en centro de salud, quiere decir el nivel más bajo de la atención. No es solo que haya centro de salud que lo hagan, quiere decir que se puede realizar en un espacio no hospitalario, manteniendo la seguridad del procedimiento. Y esperamos que todavía se actualicen más para permitir a personal no médico capacitado, enfermeras, parteras capacitadas, que pueden realizar el procedimiento en las semanas tempranas con aborto con medicamentos sin mayor complicación. Algunos impactos muy rápido, y no lo voy a ver todo, que ha representado en el tema de mortalidad materna, en la seguridad del aborto legal. Eso sí quiero verlo con ustedes. El tema de las complicaciones por aborto, en general se ha visto una disminución de las complicaciones por aborto en los demás abortos. Es decir, las mujeres se siguen hospitalizando por aborto no clasificado, no solo aborto legal, pero aún en esas mujeres, en la Ciudad de México, se ha visto una disminución importante de las complicaciones infecciosas y traumáticas. Prácticamente no hay traumas, perforaciones, esas cosas horribles que estaban comentando. Ya en el DF no se ven, en la Ciudad de México no se ven. Y bueno, el tema del empoderamiento de las mujeres, lo que ha representado el poder acudir a reclamar el ejercicio de un derecho, no a pedir por favor, no a ir a escondidas, no, si quieres aquí vamos rápidos, se ha visto, este es un tema que quiero subrayar con ustedes. En la estadística internacional nos ha dicho que el aborto ilegal clandestino es un procedimiento muy inseguro, que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Pero el aborto legal, realizado por personal capacitado, es un procedimiento extremadamente seguro. Y la estadística internacional en Estados Unidos, en 2 series importantes epidemiológicas, nos dice
que el riesgo de morir por aborto legal es de 0.6 por 100.000 procedimientos, es decir, se muere una mujer cada 200.000 procedimientos. Es bajísimo, es el procedimiento más seguro, mucho más bajo de riesgo de morir por parto, inclusive por aborto espontáneo. En Francia, la estadística nos dice 0.3 por 100.000, y la Ciudad de México ha alcanzado de manera muy rápida, como fenómeno epidemiológico, los mismos estándares internacionales. La estadística es de 0 muerte por 100.000 procedimientos en este momento. Yo creo que es algo que tenemos que reconocer. Son datos duros, no nos pintan todas las cosas que quiero mencionar. Si quieres vamos más rápido, estas son las complicaciones. Pero también la ILA ha impactado en la fecundidad en adolescentes, sobre todo. Hay investigadores que están documentando la reducción de la fecundidad en adolescentes, en la fecundidad general, pero sobre todo en adolescentes, el aumento en la edad media del primer parto a término y la reducción en el número de mujeres multíparas con muchos hijos que dan a luz. También hemos empezado a generar evidencia local sobre el impacto del aborto en la salud mental de las mujeres. Esa es una de las grandes mentiras que la derecha sigue alimentando, que el aborto genera el síndrome de estrés postraumático, que las mujeres nunca más se lo van a perdonar, que la fecha prevista del parto La literatura anglosajona ha sido muy tajante en decir esto no es cierto, pero podríamos decir que en nuestro medio, donde las mujeres latinas más católicas tienen más impacto en este tema, esta es una investigación que hemos generado desde IPAS y con el Instituto Nacional de Psiquiatría, y estos son los primeros datos. Las emociones negativas, que son altas antes de la decisión, bajan durante el proceso y disminuyen después de la ira. Y las emociones positivas van subiendo, es decir, las mujeres se sienten mucho mejor después del procedimiento, con instrumentos validados por el Instituto Nacional de Psiquiatría, por, digamos, una investigación en 100 mujeres aquí que se realizaron un aborto. ¿Cuáles son los retos y los pendientes para ir terminando? Seguir informando. Muchas mujeres, sobre todo adolescentes, jóvenes con bajo nivel educativo, no saben que el aborto es legal en esta ciudad. Y, por supuesto, no saben que el aborto es legal en otras entidades federativas con las causales existentes. Seguir combatiendo el estigma y la mala información, y me refiero a la mala información intencionada, dirigida, las que está fuera de las clínicas de ILE, que te dicen, estás embarazada, yo te ayudo, las que te dicen, le va a hacer un ultrasonido, dices, tienes un bebé de 5 meses, ya no puedes abortar, ¿cómo vas a hacerlo? Vente conmigo, y empiezan a jugar con la culpa, la mala información, el estigma, para tratar de, digamos, cambiar las decisiones de las mujeres, llegar, como les decía, a todas las mujeres y atender los abortos después de las 12 semanas. Hay un marco legal que permite atender los abortos, resolver en bajo causales de riesgo para la salud, la interpretación más amplia posible ad persona del marco legal después de las 12 semanas. Porque sí hay, este es un estudio que se ha presentado recientemente en el Instituto Nacional de Salud Pública, que identifica las adolescentes, las más jóvenes, las mujeres con niveles más bajos de escolaridad y las mujeres nulíparas tienen menor probabilidad de llegar a solicitar la ILE dentro de las 12 semanas. La que sigue, combatir el estigma y la discriminación, inclusive con las imágenes. Hay una guerra de imágenes que nos cuesta mucho trabajo. Yo cada vez que veo un servicio sobre el aborto legal y 8 panzas de 8 meses en la foto. Ese no es aborto, no estamos hablando de eso, ¿sí? O todos los videos que la derecha... Tenemos que aprender a generar también imágenes que sean respetuosas de lo que es la realidad del aborto legal. Una iniciativa de la sociedad civil muy bonita, muy interesante, que es Enciende tu voz, apaga el silencio.
el estigma se rompe esencialmente rompiendo el silencio que rodea el tema del aborto, compartiendo las vivencias de las mujeres que han vivido un aborto. Y los retos y pendientes, como decía, los abortos más de 12 semanas por causales, por violación, por riesgo de vida, por riesgo para la salud, se deben y pueden atender en la ciudad y en otros estados. Un tema crítico es mantener y ampliar la masa crítica de prestadores de salud. Lo que decía Regina, yo no sé si en todos los hospitales debería haber, pero todos los hospitales y todos los centros de salud deberían referir, y referir de una manera oportuna, rápida, sin barreras y sin estigma. Asegurar el presupuesto, este es un tema local, presupuesto, y certificar la calidad de los servicios en lo público y en lo privado. Y asegurar a futuro el marco de derechos de la ILE, pero aquí tenemos una campeona dentro de la nueva Constitución. Yo creo que sería muy interesante cómo se ha blindado este derecho como un marco constitucional de avanzada. Y otros retos y pendientes, implementar las causales legales. Regina hablaba de violación, pero causa riesgo para la vida, malformaciones, riesgo para la salud, están, digamos, no todas en todos los estados, pero existen. Es importante implementarlos, no es solo la ley, como decíamos al principio, son los servicios reales, el acceso a los servicios reales, lo que las mujeres necesitan en todo el país y en todas las instituciones públicas de salud. Todavía el IMSS, el ISSSTE se rehúsan a aceptar la normatividad penal de la Ciudad de México y también en las entidades federativas. Y por supuesto, ampliar el marco de derechos de la ILE, despenalizando el aborto en la ciudad. Y yo quería hacer una reflexión final. Estaba yo pensando en estos meses de celebración que las que son adolescentes ahorita, las que empiezan a ser adolescentes ahorita, no habían nacido cuando se despenalizó la ley. Que mi hija tenía 14 años cuando se despenalizó la ley. Ahorita es una mujer en plena edad reproductiva. Y que tenemos que seguir informando, motivando a las nuevas activistas, a las mujeres que a lo mejor toman por hechos algunos este marco de derecho o no los conocen porque no les tocó la batalla, y esa es una responsabilidad que tenemos todas y todos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafaela. Y entonces vamos a terminar con una presentación, un mensaje de parte de quien estuvo efectivamente allí en la Constitución, de lo que hoy es la Constitución de la Ciudad de México, y todavía nos quedan algunas cosas que hacer por ahí porque hay procesos que quieren echar atrás, y que fue muy importante haber logrado que finalmente el texto de la Constitución de la Ciudad de México contenga lo que tiene. Pero no más intervención. Mía, te queremos escuchar, Marcela, por favor. Bueno, muchas gracias. No sé si doy el volumen o si me dan un micrófono. Bueno, a ver, tengo tantas imágenes con todo lo que han dicho ustedes que podríamos entrar a una semana de debates y intercambio de conocimientos y de experiencias. A mí me gustaría, simplemente por cómo está la cosa, recordar a quienes en los movimientos feministas han aportado para que tengamos derechos, las mujeres. Eso luego se olvida, ¿no? Resulta que hay leyes y que hay ILES y nadie se pone a pensar quién hizo eso. Y me parece que somos como 4 generaciones de mujeres feministas y de los movimientos de mujeres las que hemos impulsado, trabajado, no luchado, impulsado, trabajado, sostenido la causa de los derechos sexuales y reproductivos. Es un aporte del feminismo a la democracia del siglo XX y del siglo XXI. O sea, construir un derecho nos ha llevado medio siglo.
y si me pongo más rigurosa, un siglo entero, ¿no? Hace poco estuvimos en el encuentro feminista en Mérida, Yucatán, rememorando un siglo. Bueno, pues en la agenda del encuentro feminista había tal tabú en torno al aborto que no se menciona nunca, pero sí se proponen cosas, y se proponen cosas ligadas, digamos, a mujeres ilustradas de la época, como la educación sexual para cambiar la sexualidad. No dicen para qué, pero ahí están para abatir el gran número de hijos que tenían las mujeres entonces, para evitar las muertes ligadas a cualquiera de estos fenómenos. Y bueno, tardamos mucho tiempo en nombrarlo de nuevo, y nos ha tocado a nosotras hacerlo. Tú hablas de la edad de tu hija, yo puedo contar en mis décadas, y son mis décadas de vida y de toda la generación de los 60s, 70s, que nos hicimos feministas con esta causa. Nosotras nos hicimos feministas con la causa de la maternidad libre y voluntaria. Y ahí adentro iba el aborto, y ahí adentro iba, para empezar, la despenalización y luego además la legalización. Tardamos años, pero luego vinieron nuevas que no habían participado en eso, lo que tú decías ahora, y tuvieron que aprender, y ahora son las que están, y luego se fueron aquellas. No hay una trayectoria uniforme del movimiento feminista, no hay un plan de acción que se cumpla por etapas, no hay, aunque funcione un poco la política de acuerdo con otros parámetros que no son necesariamente los nuestros. Pero sí decir y recordar que en nuestro país, esta ciudad, ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, nos beneficiamos profundamente del centralismo terrible de este país. Nos beneficiamos las locales de esa concentración de poderes, de esa concentración de la innovación ideológica, científica, educativa, y bueno, por eso aquí han sucedido las cosas que han sucedido, y por eso aquí se ha logrado paso a paso. Fíjense que eso es toda una discusión política de fondo. Si íbamos a lanzar toda la agenda y a lograrla ipso facto, y de un día para el otro seríamos todas libres, esa era una posición del movimiento feminista. Y otras que incluso decíamos que en el capitalismo, ¡oh qué horror!, era posible tener derechos. Ese debate sigue ahora y se volvió a dar en la reunión del Frente, y bueno, me parece importante que lo volvamos a debatir cuantas veces sea, pero que lo debatamos con la conciencia histórica, porque si no, pues nos inventamos puros sueños y fantasías que no se pueden lograr. Es fascinante ver que aún en una ciudad tan desigual, porque la Ciudad de México es lastimosamente desigual, es lastimosamente cruel en la vida de sus habitantes, sobre todo muchísimas mujeres en condiciones de exclusión, marginación y pobreza. En esa ciudad, al mismo tiempo, se hayan desarrollado fuerzas políticas capaces de crear derechos, y capaces de crear derechos, además derechos humanos, no solamente derechos parciales, fragmentados. Todos los derechos que están en torno a la ILE y que la fundamentan y que construyen el derecho a la interrupción son derechos humanos.
todos ellos, son para todas, son universales. Y aquí me quiero conectar porque si no ya me voy a echar un choro y tengo, no sé, en la Constitución de la Ciudad de México, que aprobamos hace un poquito, que ya ni sé cuánto porque he perdido el tiempo. ¿Hace cuánto? 31 de enero. Sí, bueno, ella sí sabe. Me lleva a dar cuenta, pero el tema es que acabamos de aprobar esa Constitución. Quiero preguntar, sin que nadie se sienta balconeada, así como entre cuatas, que alcemos la mano quienes hayamos leído la nueva Constitución de la Ciudad de México. Alcemos la mano, así, a calzón quitado. Ahora bajémosla. Ahora, sin vergüenza, pero contundentes, las que no la han leído. Alcen la mano. No sean tímidas, nadie les va a hacer nada, no hay multa, no hay multa. Bueno, y quiero decir que este es un auditorio de mujeres y hombres informados, de activistas, de compañeras comprometidas, feministas, del movimiento de mujeres, y no le hemos echado una ojeada a la Constitución. Bueno, yo, ¿qué les voy a decir? Como constituyente, primero que nada, haré algo que me nace mucho, agradecerle muchísimo al PRD, que me invitó a ser diputada constituyente externa, y que, bueno, pues quedé, y entonces fui diputada, y la verdad ha sido una experiencia impresionante. Todavía yo no la he acabado de digerir, y me parece fundamental. Yo les convoco a que hagamos grupos de lectura y reflexión de la Constitución. Ahora que ya medio puedo hablar, yo me propongo para ir y para contarles cómo se generó cada derecho, qué significa, con qué otro capítulo está ligado. La Constitución tiene una arquitectura extraordinaria. Tiene un primer capítulo de principios. ¿Saben cuál es el principio radical que estructura toda la Constitución de nuestra ciudad? Es uno, y es el principio de la dignidad humana. Ese es el principio de los derechos humanos y del desarrollo humano sustentable y de todo lo que ahí tratamos. Es el principio de una nueva ciudadanía y también de una democracia transformada, reformada, compleja, mucho más compleja de lo que tenemos ahora, y tiene órganos nuevos, en fin, la ciudadanía tiene un papel enorme que jugar para que la Constitución se cumpla, y eso pues nos toca. En cuanto a la ILE, esos ya son chismes, pero toda Constitución tiene chismes. La ILE no está escrita en la Constitución. Es cuando por omisión se nombra. Por omisión se nombró la ILE, como se nombraron muchas otras cosas que no podían ser sometidas al Pleno porque las íbamos a perder. Así de simple. Entre otras cosas porque a pesar de todos los acuerdos que logramos en el Pleno, bueno, pues ahí estaba representada la derecha conservadora, estaba el Opus, estaba el secretario de no sé qué, ¿de cuál, Mayela? El secretario aquel terrible, Abogado de Norberto Rivera. ese, bueno, imagínense ustedes, no eran piezas chicas, eran liderazgos fuertes de la derecha misógina, terrible, que no está a favor, desde luego, de nuestros derechos y mucho menos de los derechos sexuales de las mujeres, de los hombres, de los niños, las niñas. O sea, ahí no pasarán. Su consigna era no pasarán, una, y dos, que nos encontraran un poco madrugados
y que nos fuéramos con la finta y acabáramos votando en la plenaria y perdiéramos. Entonces tuvimos que hacer equilibrismo, tuvimos que hacer parlamento abierto, debatimos ahí todos los temas, incluso en el parlamento abierto, con gente de todos los colores. Desde luego nos fue muy bien, por cierto. Pero en la redacción de los artículos, quiero decirles que hicimos pues como se hace, ¿no? en las leyes, como un concepto en una ley es el pie de otro concepto para un proceso que es básico para el fundamento de otro derecho, y así hicimos, por ejemplo, la aprobación del libre desarrollo de la personalidad. Cualquiera dice, ay sí, yupi, ¿no? Hasta los del Opus no entienden. Y la verdad, el libre desarrollo de la personalidad implica todas las libertades democráticas que en esa Constitución nos estábamos dando desde una perspectiva de género clarísimamente feminista, y así quedó. También aprobamos otro principio maravilloso que fue, ese me encanta, el principio de nuestra Constitución, que es la vida digna, vuelve la dignidad. En la vida digna está contemplado el derecho a decidir. Claro que no dice que sí y que no, nada más es el derecho a decidir sobre asuntos vitales que competen a la persona. Y la persona puede decidir incluso cosas en torno a la muerte digna. O sea, fíjense con cuántos debates está ligado la interrupción del embarazo, con la vida, también con la muerte, con el libre desarrollo de la personalidad, con la ciudadanía plena, democrática, en fin. Y todo eso permitió no tener que escribir ese derecho y someterlo a votación ahí, porque lo tenemos ganado en la Ciudad de México. O sea, no vamos a cometer la torpeza que querían muchas compañeras, Lo quiero decir porque a veces cuando no se han pasado 40 años en esta historia, se cree que es muy sencillo lanzarse y sí, que se vote y que quede, y además yo quiero que quede así, que se escriba así. Nos mandaron redacciones para que las sometiéramos a votación, me jalaron las orejas, me acorralaron en minería varias veces porque no estuve dispuesta a poner ciertas cosas, pero sí pusimos otras, por ejemplo, como la libertad de hacer con nuestros cuerpos, sin afectar a terceros, los derechos de otras personas, bueno, todo aquello que se nos ocurra. Ya Tere ahí mencionó uno de pasada, que tampoco íbamos a someter a votación, estarán de acuerdo, pero que quedó incluido en esta disposición de la libertad sobre nuestro cuerpo y bueno, el derecho de decidir sobre lo que hagamos de él, de nuestra sexualidad. Se asume que la sexualidad es fluida. No está dicho el concepto de acuerdo a Bauman, que es el de todo lo fluido, pero es la sexualidad fluida. No queda marcada. O sea, tú puedes ser en la mañana, ¿qué te cuento? Una trans de lujo, y en la tarde una buga de lo peor. O sea, así es. No, ya no estamos hace 50 años, ya no estamos hace 30. Estamos en otro orden en que hemos aprobado derechos humanos y entonces cualquier opción puede ser asumida. Ni siquiera nos imaginamos, la fantasía no nos alcanza para imaginar sexualidades diversas y además investidas de derechos humanos, que es el punto de la Constitución de la Ciudad de México.
Sí quiero decir, ya lo saben todas, que la Constitución, como era de esperar, ha sido impugnada y que nos hemos propuesto las y los constituyentes, porque somos todavía, según nosotras, constituyentes, defender la Constitución, y la Suprema consideró que tenemos el derecho a defender la Constitución y vamos a ir a defenderla ahí. Varios puntos, como los que les he dicho aquí, van a ser impugnados. Entonces, la Constitución tiene que asegurarse un sostén ciudadano, tiene que tener sustentabilidad en las organizaciones civiles, en los movimientos feministas de mujeres, en LGTBTI y todos los demás, en cualquier movimiento por la democracia. O sea, tenemos que entender que no está terminada hasta que no resolvamos todas esas impugnaciones, y entonces sí pueda estar vigente ya para todo lo que sigue. Lo que sigue es interesantísimo. Efectivamente va a haber congreso nuevo. A ver, diputadas, por favor, láncense. Queremos diputadas feministas, nos urgen diputadas feministas. Digo, que no sean de closet, que se lancen al ruedo. Y va a haber alcaldesas, alcaldes, vamos a tener otras formas de gobierno, va a haber un gobierno mucho más participativo, va a haber mecanismos como el referéndum y otros mecanismos de la democracia participativa, van a estar vigentes para someter a consideración de la ciudadanía temas de interés de la ciudadanía. O sea, el asunto es que la Constitución de la Ciudad de México es un gran poema a la libertad, a la democracia y a todo aquello que generaciones hemos colocado en el centro del debate y hemos construido. Nadie nos regaló esto, lo hicimos nosotros y nosotros generamos las condiciones para que hubiera esa constituyente. Entonces, bueno, pues yo las invito a leer la Constitución, a darla a conocer y a sumarse a grupos de participación y defensa, no en guerra. No estamos en guerra, de veras. No estamos en que usemos un lenguaje de paz, o sea, constructivo, porque si no al rato ya va a ser los del Opus contra los... No se trata de eso, se trata de que todo el mundo tengamos derecho a dar nuestra opinión, a plantear propuestas y desde luego a festejar la ILE. Fíjense, 10 años de la ILE, ¿quién iba a decir que íbamos a tener una nueva constitución a una década de la ILE? No se nos hubiera ocurrido y la tenemos. Y está consagrado ahí el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Efectivamente hay que reformar leyes, Tere. La Ley General de Acceso, desde luego que hay que reformarla para incluir todo el tema de la violencia, de la muerte materna, que yo la incluí en mi cabeza en la violencia feminicida, pero no está explícitamente puesta en la ley como una violencia, ¿no? En fin, muchas cosas más, lo dejo ahí y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que están acá, de este lado. Y por supuesto a las queridas compañeras que están de este lado, les agradezco muchísimo que hayan estado acá en el Senado de la República y que hayamos ustedes y nosotras y quienes nos ven en los medios de comunicación y particularmente al canal del Congreso, que seguramente va a estar repitiendo este programa,
pues les agradecemos mucho que junto con nosotras, aun cuando pudieran tener alguna duda, como dice Rafaela, hay que meterse a la página e informarse bien, y también hay que escuchar las otras partes que luego no tienen tanta beligerancia en la exposición terrible que luego observamos, que tratan de tergiversar estos derechos que han sido logrados por las mujeres después de batallar mucho, aunque Marcela nos diga que no tenemos que batallar. La verdad, yo ahí tengo un debate, porque yo he luchado, yo soy una luchadora, yo me legitimo como una luchadora igual que muchas de las que estamos acá, pero claro, no agarro el machete, yo agarro mi lápiz, mi laptop, mi pluma, estudio, tengo las herramientas que me permiten dar una confrontación, porque esa es la idea, dar una confrontación para impulsar y seguir impulsando todo lo que estamos convencidas tenemos que seguir trabajando para lograr que se reconozcan nuestros derechos. Hoy, a 10 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, sigo insistiendo, hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos, porque este es un derecho ganado, es un derecho que costó mucho, que costó muchísimo. Hay muchas mujeres que nos dieron la estafeta, que hoy no pudieron ser nombradas, como bien refería a Marcela Lagarde, y que tenemos que reconocerles que ellas nos heredaron este gran cometido de garantizar que todos los derechos sine qua non, como también lo refería Tere, sean reconocidos, porque se trata simplemente, sencillamente de nuestro cuerpo y somos individuas, somos sujetas de derechos, y lo que aquí nos ha enseñado Rafaela desde el punto de vista científico tiene que conocerse de manera debida. Y por supuesto a quien también le agradecemos muchísimo por todo lo que hace desde GIRE, que ha sido efectivamente una organización que todos los días está y todos los días está enfrentando una gran cantidad de cuestionamientos, pero sigue, se fortalece y por supuesto es indispensable para el trabajo de todas nosotras cuando estamos asumiendo un cargo de representación popular, como es mi caso. Les agradecemos a todas y a todos ustedes y a estas 4 personalidades feministas en este evento. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.